Capítulo 1. Soy Kate Ayres. Huyo de una relación abusiva en Londres y llego a la cabaña Wayward, en Cumbria, que he heredado de mi tía abuela. La cabaña, aunque en mal estado, se convierte en mi refugio. Estoy decidida a reconstruir mi vida aquí, lejos del control de Simon. A medida que exploro el lugar, siento una conexión con esta casa y me doy cuenta de que aquí, finalmente, podré encontrar algo de paz. Capítulo 2. Empiezo a explorar más a fondo la cabaña Wayward. Encuentro un baúl en el ático lleno de cartas y diarios antiguos. Uno de los diarios perteneció a Violet Wayward, una de mis antepasadas. Mientras leo, descubro que Violet también vivió atrapada y soñaba con escapar. Encuentro una planta en el jardín que Violet menciona en su diario, lo que me hace sentir una conexión con ella y con el legado de las mujeres Wayward. Capítulo 3. Sigo explorando la cabaña y leyendo los diarios. Uno de ellos menciona a Alta Wayward, una antepasada acusada de brujería. Su valentía y fuerza me impresionan. También empiezo a notar cosas extrañas en la cabaña, como la figura que vi en el jardín la noche anterior. Empiezo a sentir que hay algo más en este lugar, algo que está despertando en mí. Capítulo 4. Leo más sobre Alta y su juicio por brujería. Me siento cada vez más conectada con ella y con el legado de las mujeres Wayward. Paso tiempo en el jardín, observando la planta que encontré, y siento que este lugar tiene un significado más profundo. Sigo explorando la cabaña y siento que estoy empezando a descubrir los secretos que guarda. Capítulo 5. Sigo investigando sobre Alta y las otras mujeres Wayward. Leo más sobre el juicio de Alta y su resistencia ante las acusaciones de brujería. Me doy cuenta de que todas las mujeres Wayward han sido fuertes y han enfrentado grandes desafíos. Decido que necesito saber más sobre ellas y sobre mi propio papel en este legado. Capítulo 6. Hoy, mientras leía más sobre Alta, encontré detalles sobre las hierbas y las plantas que utilizaba. Estas no eran simples remedios, sino parte de un conocimiento profundo que había pasado de generación en generación. Decidí que necesitaba aprender más sobre estas plantas, ya que parecían ser la clave para entender mejor mi conexión con las mujeres Wayward. Capítulo 7. Pasé el día en el jardín, explorando las plantas que crecían allí. Me di cuenta de que muchas de ellas eran las mismas que había leído en los diarios de Alta. Comencé a recolectarlas, sintiendo que estaba siguiendo los pasos de mis antepasadas. Al final del día, me sentí más conectada con la naturaleza y con el legado de mi familia. Capítulo 8. Las dudas y preguntas que me han asaltado durante estos últimos días no dejan de crecer. Decido dedicar el día a investigar más a fondo los documentos que encontré en el ático. Hay algo en esas páginas amarillentas que parece llamarme, como si estuvieran esperando que desvele los secretos que guardan. Al empezar a leer un diario particularmente antiguo, me doy cuenta de que pertenece a Alta Wayward. Sus palabras son crudas, llenas de desesperación, pero también de una fuerza que no puedo evitar admirar. Ella escribe sobre el miedo que siente, sobre la injusticia de ser acusada de brujería simplemente por conocer la naturaleza mejor que los hombres de su tiempo. Mientras leo, puedo sentir su soledad, su lucha por mantener viva la sabiduría que su madre le transmitió. Esas mismas palabras empiezan a resonar dentro de mí. Alta era fuerte, y en cierto modo, siento que tengo que serlo también. Es como si a través de los siglos, su historia estuviera destinada a llegar hasta mí.
Algo dentro de mí cambia al leer sus palabras. Me doy cuenta de que no estoy sola en mi lucha. Simon no es mi único demonio, sino que forma parte de una larga historia de mujeres como yo, que han sido malinterpretadas, subestimadas y, a menudo, temidas por lo que saben y lo que son. Mi conexión con Alza, con Violet y con todas las mujeres Wayward que vinieron antes que yo, se vuelve más fuerte con cada página que leo. Cuando finalmente cierro el diario, siento una extraña calma. Sé que tengo mucho más por descubrir, pero ahora tengo la certeza de que no estoy sola. Este lugar, esta cabaña, no es solo un refugio físico, sino también espiritual. Me doy cuenta de que necesito seguir adelante, de que las respuestas que busco están aquí, esperando a ser desveladas. Capítulo 9. Hoy, mientras intentaba hacer un poco más acogedora la cabaña, no pude dejar de pensar en Violet y en las otras mujeres de mi familia que vivieron aquí antes que yo. Cuanto más leo sobre sus vidas, más me doy cuenta de que todas compartimos algo profundo, algo que va más allá de la sangre. Es como si estuviéramos unidas por un hilo invisible, una fuerza que no puedo explicar del todo, pero que siento en lo más profundo de mi ser. Decidí pasar más tiempo en el jardín hoy, buscando la planta que Violet mencionaba en su diario. Quería entender por qué era tan importante para ella. Mientras me agachaba entre las malas hierbas, noté algo curioso. Aunque el jardín está en su mayoría descuidado, ciertas plantas parecen haber sobrevivido contra todo pronóstico, como si estuvieran protegidas por alguna fuerza que no puedo ver. Encontré la planta que mencionaba Violet, y me detuve a observarla. Era una planta robusta, con hojas gruesas y de un verde intenso. No tenía flores, pero sus hojas parecían vibrar con vida propia. Mientras la tocaba sentí una extraña sensación de calma, como si de alguna manera estuviera conectada a este lugar, a esta tierra. No sé cómo explicarlo, pero sentí que esta planta era más que solo una planta. Era un símbolo de algo más profundo, algo que aún no comprendo del todo. Volví a la cabaña con una sensación de inquietud. Sabía que había más por descubrir, más secretos escondidos en este lugar, pero no estaba segura de si estaba lista para enfrentarlos. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante, a seguir leyendo los diarios, a seguir explorando cada rincón de esta cabaña. Sentía que las respuestas que estaba buscando estaban aquí, esperando a ser encontradas. Mientras me preparaba para ir a la cama esa noche, no pude evitar mirar por la ventana hacia el jardín. La luna brillaba intensamente, iluminando la planta que había encontrado, y por un momento pensé que podía ver una figura entre las sombras. Parpadeé, y la figura desapareció. Me quedé mirando fijamente, preguntándome si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero una cosa era segura. Algo en este lugar estaba despertando en mí. Algo que no había sentido antes. Capítulo 10. Hoy desperté con una sensación de inquietud. Sabía que había más cosas por descubrir en la cabaña y en sus alrededores, pero el peso de los recuerdos y de todo lo que he leído en los diarios me hace sentir abrumada. Decidí que lo mejor era distraerme un poco, hacer algo físico, así que pasé la mañana limpiando y arreglando más partes de la cabaña. Mientras limpiaba una de las habitaciones que no había explorado a fondo, encontré una caja que parecía haber estado oculta a propósito. Dentro de la caja descubrí más cartas, pero estas no eran como las que había encontrado antes. Eran cartas personales, llenas de emoción, miedo
y esperanza. A medida que leía, comencé a entender más sobre Violet y sus luchas. Las cartas revelaban sus intentos desesperados por escapar de su vida en Norton Hall, un lugar que había sido su prisión. Las palabras de Violet me afectaron profundamente. Aunque nuestras vidas son diferentes, compartimos ese anhelo de libertad, esa desesperación por romper las cadenas que nos atan. Sentí una conexión más fuerte con ella, como si estuviéramos luchando la misma batalla, aunque en épocas distintas. Después de leer las cartas, salí al jardín para despejar mi mente. La planta que había encontrado seguía allí, tan viva como siempre. Me arrodillé a su lado y toqué sus hojas, sintiendo nuevamente esa extraña conexión. Me di cuenta de que esta planta no solo era importante para Violet, sino también para mí. Era un símbolo de resistencia, de supervivencia, algo que yo también necesitaba en mi vida. Capítulo 11. Hoy decidí volver al círculo de piedras en el bosque. Sabía que había más que entender sobre ese lugar, que era crucial para desentrañar los secretos de mi familia. Caminé con determinación, sintiendo que cada paso me acercaba más a la verdad. Cuando llegué al claro, el círculo de piedras me recibió como la primera vez, con esa energía palpable que parecía envolverme. Me senté en el centro del círculo y cerré los ojos, tratando de conectar con las mujeres Wayward que habían estado aquí antes que yo. Sentí una calma profunda, como si el lugar me estuviera aceptando, como si supiera que yo pertenecía allí. Mientras me sentaba en silencio, comenzaron a surgir imágenes en mi mente. Alza, enfrentando su juicio, y Violet, luchando contra las restricciones de su vida. Vi sus rostros, sus miedos, pero también su fuerza. Sentí que el círculo me estaba mostrando sus historias, que me estaba revelando lo que ellas habían vivido, para que yo pudiera entender mi propio camino. Pasé varias horas en el círculo, dejándome llevar por las visiones y por los sentimientos que despertaban en mí. Cuando finalmente me levanté para regresar a la cabaña, me sentí diferente. Era como si parte del legado Wayward hubiera sido transmitido a mí, como si yo también formara parte de algo mucho más grande que mi propia vida. Al regresar, encontré el diario de Violet en la mesa, donde lo había dejado. Volví a leer sus palabras, pero esta vez con una nueva perspectiva. Ahora entendía mejor por lo que había pasado, y también entendía que, al igual que ella, yo tenía la fuerza para enfrentar mis propios desafíos. Capítulo 12. Después de mis experiencias en el círculo de piedras, regresé a la cabaña con una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida cuando encontré más cartas y documentos en la caja que había descubierto antes. Estas cartas eran de una época más reciente y parecían pertenecer a una mujer llamada Margaret Wayward. Mientras leía las cartas de Margaret, me di cuenta de que también había sido una mujer fuerte, pero su vida parecía haber estado marcada por la pérdida y la tristeza. Sus palabras hablaban de un hijo que había perdido, de una vida que nunca se recuperó del todo después de esa tragedia. Me conmovió profundamente leer sobre su dolor, pero también me hizo reflexionar sobre la resistencia que caracteriza a todas las mujeres Wayward. Decidí que necesitaba un descanso de toda la lectura y la introspección. Salí al jardín y me concentré en el trabajo físico, desmalezando y cuidando las plantas. Mientras trabajaba no podía dejar de pensar en Margaret y en cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo. Sentí que, de alguna manera,
Ella también me estaba guiando, ayudándome a encontrar mi propio camino. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, volví a sentir esa presencia en la cabaña. No era una presencia amenazante, sino más bien reconfortante, como si las mujeres Wayward, que habían vivido aquí antes, me estuvieran cuidando. Sabía que aún había mucho por descubrir, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, sino una determinación tranquila. Capítulo 13. La mañana siguiente me desperté con una nueva resolución. Sentí que necesitaba saber más sobre Margaret y sobre cómo su vida se conectaba con la mía. Pasé el día leyendo más de sus cartas y diarios, tratando de desentrañar los detalles de su vida. A medida que avanzaba en la lectura, me di cuenta de que Margaret había vivido en un tiempo de guerra, cuando las cosas eran inciertas y peligrosas. Sus palabras estaban llenas de preocupación por su familia, especialmente por su hijo, que había desaparecido en el conflicto. Cada carta que leía parecía llenarme de una mezcla de tristeza y admiración por su capacidad para soportar tanto dolor. Mientras leía, también me encontré con referencias a Violet y Alza, como si todas las mujeres Wayward estuvieran conectadas por un hilo invisible que las unía a través del tiempo. Me di cuenta de que todas habían enfrentado circunstancias difíciles, pero también habían encontrado formas de resistir y de seguir adelante. Ese mismo espíritu de resistencia parecía estar vivo en mí, y me sentí más conectada con ellas que nunca. Decidí que era hora de seguir explorando la cabaña y el bosque en busca de más pistas sobre mi familia. Sentía que estaba en el camino correcto, que cada descubrimiento me estaba acercando más a entender quién era yo y cuál era mi lugar en esta larga línea de mujeres fuertes. Esa noche, volví a soñar con el círculo de piedras. En mi sueño, vi a todas las mujeres Wayward reunidas allí, como si me estuvieran esperando. Sentí que estaban tratando de decirme algo, de mostrarme el camino a seguir. Me desperté con una sensación de urgencia, sabiendo que había más por descubrir, más historias por desenterrar, y que todas ellas estaban conectadas de alguna manera. Capítulo 14. Después de los sueños y las visiones que he tenido, sentí que debía regresar al círculo de piedras. Este lugar se ha convertido en un punto central en mi vida aquí en la cabaña Wayward, y siento que aún hay más por descubrir. Caminé hacia el bosque con una determinación renovada, sabiendo que cada paso me acercaba más a la verdad. Al llegar al claro, me senté en el centro del círculo y dejé que el silencio me envolviera. Sentí la energía del lugar, como si las piedras mismas estuvieran cargadas con las historias de las mujeres que vinieron antes que yo. Cerré los ojos y traté de conectarme con ellas, de escuchar lo que intentaban decirme. De repente, una visión clara se presentó ante mí. Alza, de pie en este mismo círculo, rodeada de las mismas piedras. Podía sentir su miedo, pero también su increíble fuerza. La visión cambió rápidamente, y vi a Violet caminando por el bosque, buscando respuestas, buscando su libertad. Finalmente, vi a Margaret en la cabaña, escribiendo frenéticamente en su diario, tratando de dar sentido a la pérdida que la consumía. Estas visiones me dejaron sin aliento, pero también me hicieron sentir una conexión más fuerte con estas mujeres. Me di cuenta de que sus luchas, sus miedos y sus esperanzas eran también los míos. El círculo de piedras no era solo un lugar físico,
sino un espacio donde las historias de todas nosotras se entrelazaban. Cuando regresé a la cabaña, sentí que había dado un paso importante en mi viaje. Aunque aún no tenía todas las respuestas, sabía que estaba en el camino correcto. Sabía que debía seguir adelante, explorar más y dejar que estas visiones me guiaran. Capítulo 15. El día siguiente, lo dediqué a seguir investigando en la cabaña. Encontré más diarios y cartas, esta vez de una época más cercana a la mía. Los documentos pertenecían a mi tía abuela, de quien heredé esta cabaña. Al leer sus palabras, me sorprendió descubrir cuánto de su vida había permanecido oculto para el resto de la familia. Mi tía abuela era una mujer de gran sabiduría, pero también una mujer que había sufrido. Sus escritos hablaban de una profunda soledad, una sensación de estar separada del mundo, pero también de una conexión especial con la naturaleza y con la cabaña misma. Me di cuenta de que ella también había sentido la presencia de las mujeres Wayward, que también había buscado respuestas en el círculo de piedras. Mientras leía, me di cuenta de que estaba siguiendo sus pasos, que mi búsqueda de identidad y sentido era algo que ella también había hecho. Sentí una gran tristeza por ella, por lo sola que debía haberse sentido, pero también una profunda gratitud por el legado que me dejó. Esa tarde, decidí caminar por el bosque nuevamente. Quería sentir la conexión con la tierra, con las raíces de mi familia. Mientras caminaba, sentí la presencia de mi tía abuela, como si estuviera conmigo, guiándome. Encontré un pequeño arroyo y me detuve a escuchar el sonido del agua corriendo. Era un sonido tranquilizador, un recordatorio de que la vida sigue, sin importar los desafíos que enfrentemos. Regresé a la cabaña con una sensación de paz. Sabía que aún había mucho por descubrir, pero también sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Las mujeres Wayward habían sido fuertes, habían resistido, y yo haría lo mismo. Capítulo 16. Hoy, mientras continuaba leyendo los diarios de mi tía abuela, encontré una referencia que llamó mi atención. Hablaba de un ritual que había realizado en el círculo de piedras. Un ritual que parecía ser una forma de conectarse con las mujeres de nuestra familia que habían pasado antes que ella. Sus palabras estaban llenas de misterio, pero también de una profunda reverencia por el poder que sentía al realizarlo. Sentí la necesidad de intentar ese ritual por mí misma. Quería ver si podía experimentar lo que ella había sentido, si podía, de alguna manera, conectarme más profundamente con el legado de las mujeres Wayward. Reuní los elementos que mi tía abuela había mencionado, algunas hierbas que había recogido del jardín, una vela que encontré en la cabaña y una pequeña piedra que parecía tener algún tipo de significado especial. Con todos los elementos listos, me dirigí al círculo de piedras, que ya se había convertido en un lugar casi sagrado para mí. Al llegar al claro, el sol ya comenzaba a ponerse. La luz dorada del atardecer le daba al lugar un aire casi místico. Coloqué las hierbas y la piedra en el centro del círculo, justo donde mi tía abuela había descrito. Encendí la vela y me arrodillé frente a ella, cerrando los ojos mientras inhalaba profundamente el aroma de las hierbas. El aire estaba denso, como si algo más que el viento se moviera a mi alrededor. Comencé a recitar las palabras que mi tía abuela había anotado en su diario, aunque no entendía completamente su significado. A medida que pronunciaba cada palabra, sentía que el suelo bajo mis rodillas vibraba suavemente, como si el círculo estuviera cobrando vida.
De repente, una oleada de energía recorrió mi cuerpo, una sensación que era a la vez extraña y familiar. Era como si las mujeres Wayward de las generaciones pasadas estuvieran allí conmigo, observándome, evaluando mi conexión con ellas. Sentí sus manos invisibles sobre mis hombros, su fuerza fluyendo hacia mí, y supe que estaba haciendo siendo lo correcto, que estaba entrando en contacto con algo mucho más grande que yo. Cuando finalmente abrí los ojos, la vela se había consumido casi por completo, y el cielo se había oscurecido. Recogí mis cosas y regresé a la cabaña, sintiéndome más conectada que nunca con mi familia y con el legado que compartimos. Sabía que aún había mucho más por descubrir, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Capítulo 17. Después del ritual en el círculo de piedras, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Estaba más en sintonía con la cabaña, con el bosque y con el legado de las mujeres Wayward. Decidí que era el momento de profundizar aún más en los documentos que había encontrado, en busca de respuestas que pudieran aclarar lo que sentía. Pasé horas leyendo, tratando de descifrar las conexiones entre las diferentes mujeres de mi familia. Cada una de ellas había dejado su huella acá en esta cabaña, y sus historias estaban entrelazadas de maneras que apenas comenzaba a comprender. Encontré referencias a plantas, conjuros y remedios que parecían formar parte de una tradición que se había transmitido de generación en generación. Lo que más me impactó fue descubrir que muchas de las mujeres Wayward habían sido curanderas, mujeres que conocían los secretos de la naturaleza y que usaban ese conocimiento para ayudar a otros. Sin embargo, también había peligro en ese conocimiento, ya que a lo largo de los siglos, muchas de ellas habían sido acusadas de brujería o habían sido malinterpretadas por aquellos que no comprendían su poder. Mientras leía, sentí un fuerte deseo de continuar esa tradición, de aprender lo que ellas sabían y de usar ese conocimiento para bien. Pero también sabía que tenía que ser cautelosa, que el mundo todavía era un lugar donde el poder femenino a menudo se encontraba bajo sospecha. Aún así, estaba decidida a seguir adelante, a aprender todo lo que pudiera y a honrar a las mujeres que habían venido antes que yo. Esa noche, me sentí más tranquila que en mucho tiempo. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que estaba siendo fiel a mí misma y al legado de mi familia. Las mujeres Wayward habían sido fuertes, sabias y valientes, y yo estaba lista para seguir sus pasos. Capítulo 18. Hoy, decidí que era el momento de salir de la cabaña y visitar el pueblo cercano. Había pasado tanto tiempo sumergida en los diarios y en mi conexión con las mujeres Wayward que necesitaba un cambio de escenario, un respiro de todo lo que estaba descubriendo. El pueblo era pequeño, tranquilo, y al caminar por sus calles sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No sabía cómo me recibirían los locales, especialmente porque la cabaña Wayward parecía tener cierta reputación en la comunidad. Sin embargo, me decidí a continuar, sintiéndome más fuerte y segura gracias a todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Mi primera parada fue la tienda de comestibles, donde pude comprar algunos suministros que necesitaba. La mujer detrás del mostrador me miró con curiosidad, pero no dijo nada sobre la cabaña, lo cual me alivió. Mientras recogía mis cosas, me pregunté si debería intentar hacer contacto con alguien que pudiera conocer más sobre la historia de mi familia. Finalmente, me atreví a preguntar sobre la cabaña Wayward
La reacción de la mujer fue inmediata. Sus ojos se estrecharon ligeramente y su expresión cambió. Me dijo que había muchas historias sobre la cabaña, que la gente del pueblo la consideraba un lugar especial, pero también peligroso. No me dio muchos detalles, pero su tono me hizo entender que la cabaña tenía una reputación ambigua, una mezcla de respeto y miedo. Regresé a la cabaña con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba más curiosa que nunca sobre lo que el pueblo sabía sobre mi familia. Por otro lado, también me preocupaba que esa reputación pudiera significar problemas para mí en el futuro. Aún así, sentí que era importante seguir adelante, seguir investigando y descubrir la verdad por mí misma. Capítulo 19. Después de mi visita al pueblo, me sumergí de nuevo en los diarios y las cartas que había encontrado en la cabaña. Sabía que había más por descubrir, más secretos escondidos en esas páginas amarillentas. Me encontré leyendo sobre un evento en particular que me llamó la atención. Un encuentro que mi tía abuela había tenido con alguien del pueblo, alguien que parecía conocer los secretos de la familia Wayward. Según el diario, esta persona había advertido a mi tía abuela sobre los peligros de vivir en la cabaña. Hablaba de cosas extrañas que habían sucedido en el pasado, de cómo algunas mujeres Wayward habían desaparecido sin dejar rastro, y de cómo el bosque y el círculo de piedras parecían tener vida propia. Mi tía abuela había escrito sobre esto con una mezcla de temor y fascinación, reconociendo que había algo más en el lugar que no entendía del todo. Mientras leía, sentí un escalofrío recorrerme. Todo lo que había estado experimentando, desde las visiones hasta la conexión con la naturaleza, parecía tener un trasfondo más oscuro de lo que había imaginado. Aunque no quería admitirlo, parte de mí empezaba a temer lo que podría encontrar si continuaba investigando. Esa noche, mientras me acostaba, no pude evitar sentir una presencia en la cabaña, como si las sombras mismas estuvieran observándome. Sabía que no estaba sola, pero también sabía que no podía detenerme. Había iniciado este viaje en busca de respuestas y estaba decidida a encontrarlas, sin importar el costo. Capítulo 20. Después de la inquietante sensación de la noche anterior, desperté con una determinación renovada. Sabía que no podía dejar que el miedo me detuviera. Decidí volver a concentrarme en los escritos de mi tía abuela, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente estaba sucediendo en la cabaña y el bosque. Al revisar sus diarios nuevamente, encontré más detalles sobre su relación con la naturaleza y el conocimiento que había heredado de las mujeres Wayward. Mi tía abuela mencionaba con frecuencia el poder de las plantas y los rituales que realizaba en el círculo de piedras. Me di cuenta de que ella también había sentido la presencia de algo más en ese lugar, algo que no podía explicarse solo con palabras. Sin embargo, lo que más me impactó fue encontrar una carta que nunca había enviado. En ella, mi tía abuela advertía a una joven pariente sobre los peligros de la cabaña. Le decía que, aunque el lugar estaba lleno de poder y sabiduría, también había oscuridad en él, y que debía tener mucho cuidado si alguna vez decidía quedarse allí. La carta nunca fue enviada, pero el hecho de que mi tía abuela sintiera la necesidad de escribirla me llenó de preocupación. Comencé a preguntarme si realmente estaba preparada para enfrentar todo lo que este lugar tenía para ofrecer. La cabaña y el bosque guardaban secretos que no comprendía del todo, y me pregunté si sería capaz de soportar lo que podría descubrir. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de suscribirte a este canal.